Juan 8:28. Ahí están, hermanos. Se lee la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ese es el versículo clave, el que vamos a enfatizar, el verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Me ayuda a leerlo, hermanos? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Con tu cita, hermanos, come on. Juan 8:32, acuérdese. Hermana Lupita, no me deje solo, por favor. Ok. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Señor, vamos a ti en el nombre de Jesús para pedirte, mi Dios, que tú vengas a darnos gracia. Gracia que no tenemos y unción que nos hace falta para hablar palabra tuya y trazar bien la palabra de verdad. Este mensaje, Señor, que pues sea estructurado, esperamos, Señor, que sea de bendición y que vengas a hablar a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Abre nuestro entendimiento y que cada palabra se acomode en la necesidad que hay en el corazón. Por Jesucristo, te damos gracias. Amén. Pónganse cómodos, hermanos, pueden sentarse. Y conoceréis la verdad. Fíjese, hemos oído tantos sermones con este versículo que prácticamente a veces piensa la gente que no hay nada más que decir. Pero resulta, hermanos, que la palabra de Dios es como un manantial de agua que nunca se seca. Siempre está brotando agua fresca y limpia. Esa es la palabra de Dios. Y aunque usted quizás haya oído mensajes acerca de este versículo, yo le quiero dar otro enfoque, hermanos, otro giro y presentárselo de otra manera. Enfatizo el versículo 32. Cristo dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Libertad. Es la palabra quizás más hermosa que se puede mencionar sobre la tierra, ¿verdad? Libertad. Toda la gente pelea por libertad. Libertad en los países, libertad de expresión, libertad de pensamientos. Libertad, libertad. Hay varios conceptos que encierra esta palabra libertad. Nosotros, por supuesto, nos vamos a enfatizar en el punto de vista bíblico. Esta palabra, ¿cuál es el concepto bíblico acerca de ella? Pero quiero primero presentar el panorama en general acerca de la palabra libertad. En primer lugar, hermanos, libertad es la facultad de las personas para actuar bajo sus propios deseos. Así, dentro de una sociedad organizada y dentro de límites y reglas definidas. A eso se conoce como libertad de un derecho que deriva de tener todo ser humano. Vivir en libertad. En enfoque principal, usted y yo tenemos el derecho de ser personas libres.
Amén. Número 2. Libertad es el derecho que tiene la persona para hacer una cosa sin ser interrogada por una autoridad. Es tener una libertad. Se conoce como libertad de pensamiento o libertad de expresión. Número 3. Libertad es el estado en que no está preso ni sometido a la voluntad de otro. O sea que es físicamente libre. Este es el concepto que cierra este punto 3. Pero otros conceptos en cuanto a la palabra libertad está tomarse la libertad. Tomarse la libertad, que es atreverse a hacer algo en un consentimiento que no se le ha permitido. ¿No es cierto, hermanos? Por ejemplo, hay novios que exceden, que parecen pulpos, por cierto, ¿verdad? Que exceden la libertad con las novias y lo hacen delante de los padres, de mamá osa y papá tigre, imagínense. Empieza ahí el cariñosito, ¿verdad? Que hasta le sobran brazos y lo hace delante de ellos. Este es el concepto, tomarse la libertad. ¿De qué? De atreverse a hacer algo en un consentimiento que no se le ha permitido dar. Hey, chico, te voy a mochar las manos. ¿Qué dice el papá, no? ¿No es cierto? ¿Están aquí? Pero desde el momento en que la chica o la mujer dijo sí cuando le dijeron, ¿quieres ser mi novia? Ella dice sí. Desde ese momento el chico se tomó esa libertad. Es el concepto. Tomarse libertades con o sin el consentimiento permitido. Pero hay otra palabra, tomarse libertades, que es comportarse con una familiaridad excesiva. Imagínese que usted me dice, hermano, venga a la casa, vamos a platicar. Y yo en cuanto llegue a su casa, en lugar de tomar un lugar en su sala, yo me vaya al refrigerador, oye hermano, pues no has comprado sodas, bro. A mí me gusta el queso y aquí no hay queso. ¿Me entienden? Este es el concepto, tomarse libertades, que precisamente no se nos han dado. Entonces, ¿se fija todos los conceptos que encierra la palabra libertad? Ahora, ¿cuál es el concepto de Cristo? ¿O cuál es el concepto bíblico de la palabra libertad? ¿Qué es la verdadera libertad? Es nuestro tema y me gustaría que se nos grabara. ¿Qué es la verdadera libertad? ¿Me ayuda? Pero no se me amontonen, hermanos. ¿Cómo, Manuelito? ¿Qué es la verdadera libertad? Ahora, hermanos, ustedes. ¿Qué es la verdadera libertad? Hermana, la dejaron sola acá. A ver, otra vez, hermanos. ¿Qué es la verdadera libertad? Ese es nuestro tema. Entonces, según la Biblia, libertad es una palabra alentadora para toda persona esclava. Es una palabra motivadora. Es una preciosa joya que Dios, desde que tengamos uso de razón, desea que siempre la practiquemos. Libertad. Y la palabra libertad, o en sí el ser libre, no es exclusivo de unos cuantos, sino de todos. Quiero que ponga atención en eso. Libertad no es solamente de algunos. Dios quiere que algunos sean libres. Déjeme decirle que no. Esto es para todos, hermanos. Dios desea que todo ser humano sea libre.
¿En dónde encaja en nosotros la libertad? O aplicada esta a nosotros, encaja en que queremos ser libres de problemas. ¿Cuántos quieren ser libres de problemas, hermanos? Porque pues, los problemas no son muy favorables, ¿verdad? Que digamos. ¿Cómo nos gustaría ser libres de problemas y de cualquier índole? Problemas emocionales, problemas de moral, de conducta, problemas financieros. Libres de problemas financieros, libres de problemas con relación a la conducta. Libertad. Y creemos que llega el momento, hermanos, en una reflexión de cada uno del ser humano que tiene la necesidad de ser libres. Quizás cuando se acaba el día y empieza a ver el techo ahí acostado en su cama y decir, ¿cómo tengo la necesidad de libertad? Uno como creyente que está teniendo una devocional personal solo entre Dios y Él, empieza a decir, yo necesito, Señor, ser libre o tener la libertad en estas áreas en mi vida. Todo ser humano llega al punto en que tiene la necesidad de sentir la libertad. Y esto es importante, tanto que yo quiero poner énfasis en esta palabra, bajo esta reflexión, libertad. Cristo empezó a hablar de la palabra libertad y la atención de sus oyentes se despertó de inmediato. ¿Por qué? Porque les estaba hablando a los judíos. Y los judíos, hermanos, estaban bajo el régimen del Imperio Romano. No eran libres. No eran libres. Estaban sujetos a ellos. Y tenían la necesidad de ser libres como todo ser humano. Así que Cristo usó una palabra. Y esa palabra fue la que despertó el interés de ellos. Palabra clave en su conversación. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres, Juan 8:32. ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad es la que nos hará libres? ¿Cuál verdad es la que nos libertará? Esta es la palabra para explicar. Porque, ¿por qué? Porque hay mucha gente que se podría preguntar esto, ¿de cuál verdad habla Cristo? Que nos va a dar la libertad. Y aquí, hermanos, viene una declaración. Cristo vino al mundo para hacer tres cosas, quizás para más, pero déjame enfatizo en tres. La primera, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, la humanidad. Ahí lo encontramos en Mateo 18:11. A eso vino Cristo. Vino al mundo y se entregó a sí mismo en la cruz para pagar nuestros pecados y reconciliarnos con nosotros, a sí mismo, con Dios. Para eso vino Cristo. Pero hay una segunda razón. Para que usted y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia. Para eso vino Cristo. Y eso lo encontramos en Juan 10:10. Ahí primero contrasta para qué vino el diablo, dice ahí el Señor. Pero enfatizamos la importancia de por qué vino Cristo al mundo. Y otra razón, hermanos, es para que usted y yo tengamos vida en libertad. Gocemos de una verdadera vida en libertad. No seamos esclavos de ninguna cosa que el diablo ponga en nuestro camino, sino que tengamos una verdadera libertad, no una cautividad. Y esta es la parte del mensaje en la que nos vamos a enfatizar. Cristo vino a darnos libertad a todos los cautivos. Y si nosotros nos preguntamos, ¿qué cosas son las que nos cautivan?
¿O qué cosas nos hacen vivir en cautividad en ciertas áreas de nuestra vida? ¿Cuáles son las causas de la cautividad más común en la vida del hombre? Aparece el error doctrinal como causa número uno de que es cautivado el ser humano. El error doctrinal. Hay gente que no cree que Cristo Jesús es el único camino a la salvación, sino que ellos tienen que hacer un sinnúmero de cosas, aquí, allá, ponerse cosas, quitarse cosas, arrastrarse por millas hasta que sangre las rodillas, cargar cosas pesadas, hacer promesas, hasta dejarse crecer el pelo, por una promesa que le hicieron al Señor y para agradar las demandas de Dios. Son esclavos del error doctrinal. Error que traspasa de generaciones. Hay gente que usted los invita a querer salir del error. Te invito a que vengas a leer conmigo la Biblia. Te invito a que vengas a mi iglesia y me acompañes. Y ellos dicen, no, es que yo soy de esta religión. Y así me lo inculcaron mis padres, mismos que le inculcaron sus abuelos, y así viene un error doctrinal de muchas generaciones. Ahí tremendamente está la palabra cautividad de confusión doctrinal, o también cautivos de error que se les han enseñado por sus padres. Déjeme decirle otra causa de cautividad más común en la vida, hermanos, son los vicios. La cautividad más común en la vida del ser humano son los vicios. Aunque hay algunas gentes que dicen, como para decir que ellos pueden, ¿verdad? Cuando yo quiero, puedo dejar de fumar. Cuando yo quiera. Fíjese como que ellos tienen el poder para quitarse ese vicio de la adicción de la nicotina o del tabaco. Cuando yo quiera, puedo dejar de tomar cerveza o alcohol. Ese es el concepto que tienen. Cuando yo quiera. Estamos en el estado de Colorado para los que nos están viendo por televisión, ¿no? Cuando yo quiera, puedo dejar de fumar marihuana. El concepto, hermanos. Cuando yo quiera. Cuando yo quiera, puedo dejar de meter cierta droga o adicción a mi cuerpo. Yo tengo el valor de poner un hasta aquí. Pero resulta, hermanos, que ignoran que al meter algo a su cuerpo, ya su cuerpo se adictó a eso. De manera que cuando lo dejan de hacer, su mismo cuerpo se los pide que lo hagan. ¿Comprende el concepto? ¿Aló? ¿Sí? Hay gente que lamentablemente no puede, pero ellos dicen que pueden. Su cuerpo les pide nicotina. Su cuerpo les pide levadura. Su cuerpo les pide alcohol, marihuana, cristal, droga, porque ya es una adicción. Entonces, en este punto, subrayamos, hay una esclavitud a vivir con una dependencia por un vicio. Son esclavos de adicciones o de vicios. Y aunque ellos no lo quieran reconocer, como quizás un día yo no lo reconocí, yo fui esclavo de eso, hermanos. Les habla un ex esclavo, ¿ok? ¿Aló? Que lamentablemente me aventuré a hacer eso, a una adicción, y cuando se me acaba el dinero para dejarme de seguir cierto vicio, mi cuerpo me lo pedía. Pero mi bolsa me decía, ¿con qué? ¿Con qué lo compras? Por eso, con pena, hermanos,
listen, oiga bien. Con pena hay gente que usted se los topa en la calle y su cuerpo les pide nicotina. Y oí una vez esta verdad. Un muchacho estaba fumando y llega otro y le dice, ¿me puedes dar un cigarro? Y le dice, el que te enseñó a fumar, que te los compre. ¿Por qué estaba pidiendo cigarro? Primero, porque no traía dinero. Y segundo, porque su cuerpo le pedía nicotina, ¿sabe? Porque hay gente que les gustan las fiestas, porque van a ir a tomar ahí día gratis. Aunque no digan amén. Claro, porque a ustedes no les gustan las fiestas, hermanos. Y la gente empieza, la que es muy dadivosa, a poner una botella en cada mesa, misma que desaparece, fíjese. En cuanto la ponen al ratito, pues ¿qué no habías puesto otra botella? No, ya, es que ahí está fulano. Ahí está fulano y pues por alguna razón u otra le dicen el mago. Una garganta de resumidero bárbara, hermanos. La adicción. Y eso se ven desde jóvenes. Mi abuelo fue adicto al alcohol, pero él no empezó precisamente por el alcohol, sino por el vino tinto, por el vino dulce de mesa. En el área en que él vivía, me lo ha contado un sinnúmero de veces, dice, había muchos viñedos y había muchos lugares donde se procesaba la uva y se almacenaba en barriles y en botellas para el mentado añejamiento, el buqué, el color. Y sus tíos le decían jugando cartas, hey Chuy, vete a traer una botella. Y él iba, hermanos, y llevaba, por supuesto, un depósito, una botella y un corcho. Iba con la gente y le decía, ¿cuánto? No, pues entero. Le llenaban la botella, él pagaba y en el camino él le quitaba el corcho y empezaba a tomar. De repente, cuando ya menos pensaba, ya le había dado un bajón a la botella, hermanos. Ya se había reflejado que, ay Dios, se van a notar. Entonces llegaba, en lugar de ir a la mesa con las cartas y los tíos, llegaba a echarle agua a la botella y a moverle, usted sabe. Y aquellos pues ya estaban entre copas, que tu mamá, que yo, que tú eres mi hermano, y al último que yo soy tu padre. Ya se la saben, hermano. Que estaban entremetidos ahí entre la bebida, pues ya no alcanzaban a notar que era la mitad vino y la mitad agua. Pero llegó un punto de que tanto y tanto lo mandaron a traer vino dulce de mesa, que él ya tenía la necesidad de meterse vino sin que lo mandaran por él. El vino era rojo, y en el fondo de la botella tenía una imagen de Cristo. De manera que le decían sus amigos, hasta no verte, Jesús mío, órale. Hasta no ver el fondo, hermanos, la imagen de Cristo. Y él nos cuenta hasta que se deshizo de pedazos su hígado por la cirrosis, por tomar tanto alcohol. Él dijo, es que yo empecé a tomar con agua y después sin agua y al último como agua. Y así hay mucha gente, hermanos, que le dicen, ya deja ese vicio, ya déjalo, te va a destruir. Yo lo dejo cuando yo quiera, porque yo puedo. Y déjenme decirle que no pueden, porque son esclavos de ese vicio. No se diga la marihuana, no se diga la nicotina, no se diga cualquier vicio, hermanos. Ahora hay vicios tan adictivos como la del cocodrilo, una droga que le dicen cocodrilo, que a la primera que se prueba la persona se adicta. Y como está procesada con ácido de batería y otros químicos, empieza, hermanos, a hacerle hoyos a la gente en su rostro y hace el hoyo de manera que usted ve adentro lo que hay de la gente, porque están muriéndose vivas.
Qué lamentable, hermanos, que muchos de nuestros jóvenes a nuestro alrededor son esclavos de vicios como esos. Es más, convivimos con ellos. Es muy lamentable, pero hay una esclavitud a los vicios. Dentro de los vicios también están, hermanos, y le voy a decir esto aunque no digan amén, los juegos de azar. Los juegos de azar, los juegos de mesa, el póker o las máquinas de los casinos, las ruletas. Si una persona tiene la facultad de retirarse, decir, estoy jugando, pero es suficiente. Si tiene el poder de retirarse, no ha caído en el vicio del juego de azar. Pero si está allí mañana, tarde, noche, y agarra la quincena y va y la deja en un casino, en una mesa, déjeme decirle que esa persona tiene problemas de vicio, de adicción por juegos de azar. Yo sabía que no iban a decir amén, pero eso es adictivo. Hello. Eso crea adicción. Otra causa de cautividad de las más comunes, y creo que tampoco aquí van a haber amenes, es la mentira y el engaño. La mentira y el engaño. La razón a eso sería el temor al rechazo. El temor a quedarse solos y no poder ser sinceros una vez en la vida. Como que lo hacen un estilo de vida ellos. Siempre estar aparentando algo que no son. Mentira, vivir una mentira y vivir un engaño. ¿Cómo le está yendo en su matrimonio? Bien, pues ¿cómo quiere que me vaya feliz y contento? Ella duerme allá y yo duermo aquí. Aló. Si alguien está durmiendo en la sala, eso no está bien. Ay Dios, ya me pusieron nerviosos ustedes. Con ese silencio. Dicen que el que calla otorga. ¿Verdad? No, hermano, dijo un hermano allá en Juárez. Allá en Juárez, aquí de esos no hay. Le dijo al pastor, hermano, pues yo ya miro a mi esposa como hermana en Cristo. Ya, si la hermana sale del shower y no se tapa, le dice, ay, tápate, no seas. Qué bárbara. Ten pudor, mujer, y ten vergüenza. Dice, pero estamos casados, hijo. Tápate. ¡Qué horror! ¡Wow! Sí, es que ya lo ve con otros ojos. Pues ya se le acabó, ¿verdad? Hemos dicho, si fuera carro, pues ya sería un Bocho 69, ¿no? Ya le arrastra la palanca, tira aceite de los empaques y la transmisión ya es fierro con fierro y ya está volteando a ver Lamborghinis 2016. ¿Verdad? Ferraris. Nadie dice amén. Está llegando esto, ay Dios. Esa es una forma de cautiverio que mucha gente tiene. Vivir bajo una mentira y un engaño. Otra forma de cautiverio y de las más comunes es la inmoralidad sexual. Repito, la inmoralidad sexual, ya que cualquier lugar donde usted vaya o vamos, hay algo inmoral o indecente, hermanos. A donde usted vaya. Lamentablemente se ha dado mucha libertad a esto y ya esto se convirtió en un libertinaje desenfrenado con desorden, que no se puede parar. Ya la virginidad entre los adolescentes es comparada con el tigre blanco. Está en peligro de extinción. Ya no existe. Ya es contado. Ya es común. Y al parecer las niñas están cargando niños. Oí el testimonio de unas negritas del África que dice que las niñas
Hay gente que las cambia por marranos. Las intercambia por marranos. Alguien que tiene marranos, vacas, caballos, bueyes, se dirige al padre de la niña, dice, ¿cuánto quieres por la niña? ¿Cuántos marranos quieres? Pero la intercambian por marranos y la niña dice, pues préstame unos 3 marranos. Come on, buddy, si está bien flaquita la niña, ok, dame un marrano. Entonces, es cierto, hermanos. La cambian y la niña, ella misma dijo para la UNICEF, dijo en comercial, yo soy una niña y mi cuerpo no está listo para ser mujer, pero sin embargo, este hombre me quiere hacer su esposa. En muchos de los casos, cuando dan a luz un bebé, las niñas mueren porque su cuerpo no está preparado para ser madre. Pero es debido a la inmoralidad sexual. Alguien, un depravado, si no es que mucho, es cautivo de una inmoralidad sexual. Y qué tremendo, hermanos, que la inmoralidad sexual se manifiesta en la forma de hablar desenfrenada, de su forma de vestir, con falta de decencia y de pudor, y su forma de comportarse desordenadamente. Qué tremendo ahora mirar y tratar hombre con hombres y mujeres con mujeres. Ahí en el restaurante llegan muchos de esos. Y lo peor, que a veces estamos acostumbrados a ver jóvenes, un joven con otro joven, una joven mujer con otra joven practicando lesbianismo. No, ahora vemos ancianos, hermanos. Un anciano con otro anciano, ya con su pelo cano, con barbas, canas, bigote, y está allí y dice, oh, van a ser 2. ¿Qué espera usted ver? Una mujer, ¿no? Un nieto, un hijo. Pero no, usted pone el menú enfrente de él y él lo pone a un lado porque el que viene es su pareja. Otro anciano igual que él, 60, 70 años. Se abrazan, se besan y se agarran de la mano así mientras que llega el plato para comer. Qué delicado, qué romántico, pero qué depravado y qué sucio. Porque nosotros como cristianos no tenemos homofobia, no tenemos horror a los homosexuales y a las lesbianas. Les amamos, pero no amamos lo que ellos hacen. Porque es antinatural. Ellos no vinieron de un hombre con un hombre, sino vinieron de una relación sana entre un hombre y una mujer. Amén, hermanos. Hay gente que es cautiva a la inmoralidad sexual, esclavizada a la pornografía, esclavizada a la masturbación, la lascivia, el voyerismo y otras depravaciones. Tito 3:3, ¿qué dice, hermanos? Esclavos de concupiscencias y de deleites diversos. Hay gente que es esclava de concupiscencia. Ahí el apóstol le está diciendo, eso antes éramos. ¿Sí lo encontró? A ver, por ahí sí lo encuentran. Si no lo encuentran en la Biblia, encuéntrenlo en el celular, pero encuéntrenlo, por favor. Tito 3:3. Pero esto éramos algunos de nosotros, dice. ¿Qué dice? Éramos. ¿En qué tiempo está? Pasado. Éramos. Por lo tanto, si venimos a Cristo, no debemos ser ya esclavos de concupiscencias, esclavos de actos inmorales o indecentes. Pero existe esa esclavitud aún dentro de las iglesias, hermanos. Otras causas de esclavitud más comunes en la vida del ser humano son los sentimientos cautivos. Sentimientos cautivos. Fíjese aquí, hermanos, póngame tantita atención, por favor, please. No solamente hay gente cautiva con actos, sino con emociones. Esas emociones que suelen destruir a los demás. Considere esto.
¿Cuáles formas de cautividad emocional algunos de nosotros podríamos padecer en la vida? Cautividad emocional. ¿Cuáles podrían ser algunas? Si hay mucha gente que tiene muchas facultades y talentos y destrezas para hacer las cosas, ¿por qué su vida se frena en fracasos y en frustraciones? Porque una de las emociones más destructivas también que causan cautividad en el ser humano es precisamente el temor y el miedo al fracaso. Es una cautividad emocional, el miedo al fracaso. Temor a no hacer las cosas bien. Temor a qué dirán y qué piense la gente de ellos. Y por ese concepto no hacen las cosas. De modo que no tienen como iniciativa para hacer un proyecto, abrir una empresa o hacer algo, sino que siempre están debajo de alguien porque tienen temor a hacerlo por su propia cuenta. El temor y el miedo al fracaso. Y ahí siguen. Así es esto. Otra de las formas de esclavitud emocional está la falta de culpabilidad. Falta de culpabilidad. ¿Qué es eso? Te lo explico. Hay gente que trae a su memoria la vida pasada. Es como su devocional, ¿no? Están ellos solos o acompañados, pero le dan la tarea a su memoria de ir a su pasado y traerlo a su presente. Y allí aparecen muchos pecados cometidos, muchos errores en ese pasado que hicimos o que tuvimos. Y ellos mismos dicen, ya me arrepentí de todos ellos, pero sin embargo, por alguna razón u otra, viene esa falta de culpabilidad, esa falsa culpabilidad. Es una falsa culpabilidad, porque usted ya no es culpable. Ya estamos hasta en Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, pero sin embargo nosotros las queremos traer nuevamente al presente y no las dejamos que pasen. Dentro de esas cosas hay una falsa culpabilidad. Usted no es culpable, pero algo lo sigue culpando a usted. Surge de la nada eso, de la memoria, pero ya se han arrepentido. ¿Por qué aparece eso? Porque es cautivo de una falsa culpabilidad. Por favor, subraye eso. Hay gente cautiva de una falsa culpabilidad. Hay muchos cristianos que son esclavos de emociones y de sentimientos de culpa. El Señor nos quiere hacer libres. ¿Cuántos dicen amén? Libres. Otra forma de cautividad emocional es la inquietud y la ansiedad. Mamás, abuelitas, ahí les va. Agárrense, por favor. Forma de cautividad emocional, inquietud y ansiedad. La gente empieza a suponer cosas como ¿qué? Supongo que mis hijos salen, pero que ya nunca los voy a volver a ver regresar. ¿Y por qué suponen eso? Porque eso les pone el diablo que supongan y ellos le agarran la idea. Supongo que mi hijo sale. Mi hijo, ven, no te vayas sin el beso de la madre. Sin la bendición como antes, no las mamás. Y eso suponen, porque viven con esas ideas. Suponen que un día les va a llegar una enfermedad incurable y qué va a ser de sus hijos y de sus nietos.
Suponen que están dormidas en la casa y un loco por afuera está derramando galones de gasolina y les va a meter una mecha ahí. Y por eso se asoman entre la región. En la noche, a la medianoche, a las 3 de la mañana, a 6 de la mañana y hasta que amanezca. Suponen eso. Los indocumentados suponen que un día va a haber una redada y va a venir migración casa por casa, puerta por puerta, operación Testigo de Jehová. Oiga, aquí vive Pancho Villa. No, solamente Emiliano Zapata. Pues a usted lo andábamos buscando. Porque suponen eso. Porque son esclavos de suposiciones. Son esclavos de inquietud y de ansiedad. Qué curiosa, ¿verdad? Mentalidad. Suponen que el pobre viejo que está trabajando les es infiel. Por eso cuando llegan, lo huelen desde la memoria hasta los pies. Es más, viejo, quítate los calcetines. Yo conocí, no me contaron, yo conocí a una mujer que se esperaba que su esposo entrara al baño. Él se despojaba, por supuesto, de la ropa y ella le iba a oler los calzones. No me lo contaron. Dice, ¿what? ¿Y eso? Porque supone. Y siempre lo checaba. A ver, viejo. Ay, andas con una güera. Dice, no, pero es que nomás me abrazó así. Andas con una güera. Y después, pues no, pues lo abrazó otra persona. Andas con una negra, mira el churrito. Por el pelo chinito. Pero un día llegó y se quitó todos. Y llegó y dijo, a ver, andas con una calva, ¿verdad? Le dice. Una pelona ahora. Sí, pues ella suponía cosas, hermanos. Hay gente que es esclava de eso, de una inquietud y de una ansiedad. Pero déjeme ir a algo más importante, poquito más profundo. Otra forma de esclavitud emocional y de las más peores es la falta de perdón. ¿Se la repito o la agarró la primera? Otra forma de esclavitud y de las más peores, creo que es la más cruel, es la falta de perdón. La falta de perdón. Un hombre habitaba en un caserón viejo casi deshecho en la selva. Recuerdo eso desde que era joven. Y de vez en vez y de vez en cuando salía de aquel lugar y bajaba al pueblo por provisiones. Y la gente empezaba a especular muchas cosas acerca de ese hombre. Primero, decían que él había cometido un crimen y que llevaba ese secreto muy profundo guardado en su corazón. 2, otros decían que era un avaro. Y 3, otros decían que había sufrido un desengaño amoroso. Pero resulta que todos estaban equivocados. Lo que había pasado es que un amigo le había inferido una grande ofensa. Le recordaré, dijo, en su profundo resentimiento, hasta el mismo momento de mi muerte. Y así lo hizo. Cuando llegó ese día, supo que el mal que no había sabido perdonar había arruinado su vida entera. He repasado, decía, el mal cada mañana, lo he meditado cada noche, maldije al culpable 100 veces al día. Veo ahora, agregó, enjugándose sus lágrimas, que mi odio no ha dañado a nadie más que a mí mismo. Qué triste no saber perdonar. Dignas de lástima son aquellas personas que no saben recorrer un velo de perdón ante una ofensa recibida. Son esclavos de la falta de perdón. Y muchos de esos están en las iglesias. El hermano me la hizo, hermano, y un día me la voy a pagar. Se la voy a cobrar. ¿De veras? Y así vamos a Dios. Y así buscamos a Dios.
y así oramos y así ayunamos y cargamos la Biblia y damos diezmos y ofrendas y lo que usted quiera, aparentamos ser un cristiano en toda su totalidad, pero adentro, mi hermano, ahí hay una tremenda esclavitud de la persona que está ahí atada a no saber perdonar una ofensa recibida. Y si el diablo te saca de la iglesia por un error de un hermano y te vas a otra iglesia, te va a seguir sacando hasta ponerte en el mundo. Aunque no digan amén. Porque el trabajo de él es destruirte. La herramienta más favorita del diablo es esa, la falta de perdón. La falta de perdón. Ahora, esto también es importante, hermanos. Ninguna de estas cosas o de estos sentimientos armonizan con lo que ahora somos en Cristo. No es propio de usted ni mío tener este tipo de sentimientos que esclavizan. ¿Por qué? Porque ahora somos libres en Él. O se supone que Él nos libertó. La palabra redención o redentor es en el griego el concepto de que usted y yo estábamos en el mercado de esclavos. Y el verdugo era el diablo y sus demonios. Pero Cristo fue al mercado de esclavos y dijo: ¿cuánto me dan por este? ¿Cuánto me dan por aquel, por aquella, por este, por mí? ¿Cuánto me dan por él, por José Luis? Dijo Cristo. Y el diablo dice: no, hay un precio muy alto para pagar. ¿Cuánto es el precio alto? Si tu vida la doy. Y el Señor dio su vida por rescate, por usted y por mí. Se llama redención. Y Él rompió las cadenas, hermanos. Y Él nos hizo libres para la gloria de su santo nombre. Gloria al Señor. Así que ningún sentimiento de los que anteriormente he mencionado encaja que sean propias de un cristiano. No son. No armoniza con lo que ahora somos en Cristo. Ahora, si todo esto es cierto, tristemente cierto, ¿cuál es la verdad que nos liberta? ¿O a través de qué verdad que dijo Cristo allí en Juan 8:32 habríamos de ser libres? Fíjese, le pongo los cimientos. Si nosotros hemos creído en Cristo y alcanzamos el perdón de nuestros pecados a través de Él, déjeme decirle que esa muerte en el Calvario nos ha reconciliado con Dios y nosotros tenemos una nueva posición en Cristo. No somos cualquier persona, somos llamados hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta noche, por cierto? Pues esa es mi posición en Cristo. Esa es su posición y mía en Cristo. Somos llamados hijos de Dios. Por lo tanto, debo de valorar la preciosa sangre que Cristo derramó en la cruz por mí. Él me posicionó espiritualmente ante Dios como un inocente. Toda mi libertad se debe o se basa en una relación personal con Dios. Toda libertad se basa en eso. También, esta es otra verdad. Yo tengo que tener en mi corazón a Cristo morando y al Espíritu Santo edificándome, redarguyéndome, corrigiéndome, consolándome y alentándome. Porque mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo y dijo Pedro: no ignoren que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Por lo tanto, yo tengo que estar consciente de también esa enorme responsabilidad. Según la Biblia, en otro tiempo éramos enemigos de Dios, pero ahora somos amigos de Dios. En otro tiempo éramos culpables ante Dios, pero ahora somos perdonados y reconciliados con Dios por medio de Cristo.
En otro tiempo andábamos en tinieblas, pero ahora sabemos en dónde andamos, estamos en luz. En otro tiempo estuve muerto en delitos y pecados, pero ahora tenemos vida y vida en abundancia. Bendito sea su nombre para siempre. Así que estamos siendo posicionados espiritualmente en un lugar muy especial. Y tenemos que valorar esa posición que tenemos en Cristo y no dejar o permitir que ciertas cautividades en el área emocional, en el área intelectual, en el área espiritual, venga a apresarnos, hermanos. Somos libres en Cristo en el nombre del Señor. Librarnos de toda cautividad es el propósito del Señor. Ahora, esto es importante y quiero ser directo con usted. Hay que excavar en nuestro interior. Excavar en nuestro interior y sacar cosas que no le agradan de Dios, que hemos arrastrado desde nuestra niñez, hermanos, y que están allí guardadas. Mismas que no nos permiten ser libres en Cristo en su totalidad. Desde el momento en que nosotros seamos sinceros con Dios, abiertos, claros, humildes y presentarnos, Señor, aquí está mi vida. Necesito que hagas algo y rompas esas cadenas que me están esclavizando, y eso que ahora estoy posicionado en Cristo. Desde ese momento, un peso de su vida se va a caer. Algo inexplicable va a empezar a sentir. Todas aquellas cosas que eran prioridad para usted, se va a dar cuenta que nada es comparado a la palabra libertad, a la verdadera libertad, la que el Señor nos ofrece. Ahora, hay gente que no ignora que son esclavos, pero no están haciendo nada por eso. No están trabajando por nada. Decirle, Señor, yo quiero ser libre. Pero sin embargo hay otra gente que dice, Señor, necesito experimentar la verdadera libertad de la que tú hablas, la que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo quiero que en esta noche se ponga de pie y pasemos a este altar, hermanos. No se quede nadie. Por favor, pasemos todos. Juan 8, 28. Ahí están, hermanos. Se lee la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ese es el versículo clave, el que vamos a enfatizar, el verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Me ayuda a leerlo, hermanos? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Con tu cita, hermanos, come on. Juan 8:32, acuérdese. Hermana Lupita, no me deje solo, por favor. Ok. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Señor, vamos a ti en el cuanto a la palabra libertad está tomarse la libertad.
tomarse la libertad, que es atreverse a hacer algo en un consentimiento que no se le ha permitido. ¿No es cierto, hermanos? Por ejemplo, hay novios que exceden, que parecen pulpos, por cierto, ¿verdad? Que exceden la libertad con las novias y lo hacen delante de los padres, de mamá osa y papá tigre, imagínense. Empieza ahí el cariñosito, ¿verdad? Que hasta le sobran brazos y lo hace delante de ellos. Este es el concepto, tomarse la libertad. ¿De qué? De atreverse a hacer algo en un consentimiento que no se le ha permitido dar. Hey, chico, te voy a mochar las manos. ¿Qué dice el papá, no? ¿No es cierto? ¿Están aquí? Pero desde el momento en que la chica o la mujer dijo sí cuando le dijeron, ¿quieres ser mi novia? Ella dice sí. Desde ese momento el chico se tomó esa libertad. Es el concepto. Tomarse libertades con o sin el consentimiento permitido. Pero hay otra palabra, tomarse libertades, que es comportarse con una familiaridad excesiva. Imagínese que usted me dice, hermano, venga a la casa, vamos a platicar. Y yo en cuanto llegue a su casa, en lugar de tomar un lugar en su sala, yo me vaya al refrigerador, oye hermano, pues no has comprado sodas, bro. A mí me gusta el queso y aquí no hay queso. ¿Me entienden? Este es el concepto, tomarse libertades, que precisamente no se nos han dado. Entonces, ¿se fija todos los conceptos que encierra la palabra libertad? Ahora, ¿cuál es el concepto de Cristo? ¿O cuál es el concepto bíblico de la palabra libertad? ¿Qué es la verdadera libertad? Es nuestro tema y me gustaría que se nos grabara. ¿Qué es la verdadera libertad? ¿Me ayuda? Pero no se me amontonen, hermanos. ¿Cómo, Manuelito? ¿Qué es la verdadera libertad? Ahora, hermanos, ustedes. ¿Qué es la verdadera libertad? Hermana, la dejaron sola acá. A ver, otra vez, hermanos. ¿Qué es la verdadera libertad? Ese es nuestro tema. Entonces, según la Biblia, libertad es una palabra alentadora para toda persona esclava. Es una palabra motivadora. Es una preciosa joya que Dios, desde que tengamos uso de razón, desea que siempre la practiquemos. Libertad. Y la palabra libertad, o en sí, toda la gente pelea por libertad. Libertad en los países, libertad de expresión, libertad de pensamientos. Libertad, libertad. Hay varios conceptos que encierra esta palabra libertad. Nosotros, por supuesto, nos vamos a enfatizar en el punto de vista bíblico. Esta palabra, ¿cuál es el concepto bíblico acerca de ella? Pero quiero primero presentar el panorama en general acerca de la palabra libertad. En primer lugar, hermanos, libertad es la facultad de las personas para actuar bajo sus propios deseos. Así, dentro de una sociedad organizada y dentro de límites y reglas definidas. A eso se conoce como libertad de un derecho que deriva de tener todo ser humano, vivir en libertad. En enfoque principal, usted y yo tenemos el derecho de ser personas libres. Amén. Número 2.
Libertad es el derecho que tiene la persona para hacer una cosa sin ser interrogada por una autoridad. Es tener una libertad. Se conoce como libertad de pensamiento o libertad de expresión. Número 3. Libertad es el estado en que no está preso ni sometido a la voluntad de otro. O sea que es físicamente libre. Este es el concepto que cierra este punto 3. Pero otros conceptos en nombre de Jesús para pedirte, mi Dios, que tú vengas a darnos gracia. Gracia que no tenemos y unción que nos hace falta para hablar palabra tuya y trazar bien la palabra de verdad. Este mensaje, Señor, que pues sea estructurado, esperamos, Señor, que sea de bendición y que vengas a hablar a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Abre nuestro entendimiento y que cada palabra se acomode en la necesidad que hay en el corazón. Por Jesucristo, te damos gracias. Amén. Pónganse cómodos, hermanos, pueden sentarse. Y conoceréis la verdad. Fíjese, hemos oído tantos sermones con este versículo que prácticamente a veces piensa la gente que no hay nada más que decir. Pero resulta, hermanos, que la palabra de Dios es como un manantial de agua que nunca se seca. Siempre está brotando agua fresca y limpia. Esa es la palabra de Dios. Y aunque usted quizás haya oído mensajes acerca de este versículo, yo le quiero dar otro enfoque, hermanos, otro giro y presentárselo de otra manera. Enfatizo el versículo 32. Cristo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Libertad. Es la palabra quizás más hermosa que se puede mencionar sobre la tierra, ¿verdad? Libertad.